Seguimos en esta primera edición de Energía, Autoconsumo y Generación Distribuida y por supuesto con los representantes del sector más importantes, y en esta ocasión tengo el placer de saludar a Daniel Lacalle. Él es doctor en Economía, director de inversiones en Tresis Gestión, autor, profesor y asesor internacional, una eminencia en el sector. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme, gracias. Daniel, empecemos un poco con tu experiencia hablando de cuál es el panorama del autoconsumo en España y cómo ha impactado al país, para bien o para mal. Bueno, el panorama del autoconsumo es claramente muy positivo, ¿no? Yo creo que en los próximos años, pues probablemente se duplique la capacidad instalada en los próximos 10 años, más o menos. Creo que hay una tendencia muy positiva en cuanto a optimización, en cuanto a las instalaciones, en cuanto a los diferentes productos. Se está adecuando la oferta a los clientes de una manera muy detallada, acercándose mucho más a las necesidades de cada familia, de cada persona o de cada empresa. Y yo creo que todo eso está haciendo que el sector pues, se adapte muy bien a un entorno que por supuesto es complejo, pero el efecto yo creo que es claramente positivo. Hablaban en este primer panel o en estos primeros paneles que hemos tenido la oportunidad de escuchar de la importancia del usuario como actor principal de esta transformación energética a través del autoconsumo. ¿Está España permitiendo que ese usuario sea el actor principal? ¿Está la regulación también empujando a que eso pase? Bueno, yo creo que los que se dedican al autoconsumo saben que la regulación no va a ser siempre lo facilitadora que debería ser, por una sencilla razón. El sistema eléctrico es un sistema integrado en el que hay toda una serie de actores y de intereses gubernamentales que hacen muy difícil descentralizar. La descentralización no le gusta a los gobiernos, entonces se está buscando una especie de entente cordial entre la desagregación y la descentralización y un sistema eléctrico 100% integrado. Y claro, eso es muy complicado. Por lo tanto, la regulación no siempre va a acompañar. Y yo creo que las empresas de autoconsumo son muy conscientes de ello. Yo creo que saben que hay una serie de incentivos que son interesantes, pero también saben que los gobiernos siempre van a tender a hacer una especie de tabla rasa para que no haya un impacto demasiado grave sobre sectores, digamos, lo que se llama en la política sectores estratégicos, ¿no? Además, también han mencionado mucho que hay una serie de cuellos de botella que no están permitiendo, mencionabas tú algunos en la regulación, pero hay una serie de cuellos de botella que no están permitiendo que esa aceleración al autoconsumo pues sea la que debe ser. ¿Cuáles serían los que tú enumerarías y cómo resolverlos? Bueno, los mayores son los permisos, ¿no? El proceso de permisos es molestísimo, lento. Luego, por supuesto, pues hay toda una serie también de barreras regulatorias en cuanto a lo que puede hacer una persona en su propia casa, ¿no? Que a veces cuando viene uno de Estados Unidos les sorprende, ¿no? Que tu propiedad privada no es tu propiedad para, por ejemplo, pues hacer una instalación como que pueda ser adecuada a tus necesidades dentro, obviamente, del respeto a los vecinos, ¿verdad? Entonces yo creo que son fundamentalmente las trabas burocráticas. Y luego no podemos olvidar que también el sector tiene una enorme carga fiscal, directa e indirecta, ¿no? Que obviamente pues hace que esa competencia y que esa implementación de lo que sería probablemente un sector pujante sin la más mínima duda en un país como España, pues vaya más lenta. Va muy bien, pero va más lenta, claro. Además, quería también preguntarte, cuando hablamos de autoconsumo, también tenemos que hablar de autoconsumo colectivo y por ende de comunidades energéticas. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el sector? ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo lo definirías tú? ¿Se está acelerando una comunidad energética en España? ¿Se está quedando atrás? Yo creo que se está quedando un poco atrás con respecto a los países líderes. Y sobre todo teniendo en cuenta el potencial de España, está muy lejos de donde debería estar. O sea,
yo creo que se ha aceptado por parte de las autoridades el concepto del autoconsumo, casi te diría desde un punto de vista casi privilegiado, ¿no? Las personas que tienen un chalet o que tienen una casa de verano, etcétera, los ricos no tenemos problemas, ¿no? Como decía uno. Pero eso no debería ser el objetivo. El objetivo debería ser democratizar el acceso al autoconsumo para facilitar, bueno, pues que las comunidades energéticas se puedan beneficiar también de esta reducción de costes, etcétera. Y por ahí vamos muy lentos, muy lentos. Pasa lo mismo que, desafortunadamente, pasa lo mismo que con la competencia en Internet o en redes, etcétera, que vuelvo a repetir, como hay una serie de actores que se consideran pues activos cautivos, los gobiernos van con pies de plomo ante un cambio que probablemente podía ir más rápido. Pero o sea, es inexorable. Lo que yo quiero transmitir es que los gobiernos pueden frenar, pero no pueden parar. ¿Subvenciones sí o no? Yo creo que es que el gran error es ver las subvenciones como un indicador de demanda. Yo creo que las empresas que están aquí, todas han llegado a niveles de crecimiento y de excelencia y de eficiencia espectacular sin necesidad de subvenciones. Las subvenciones generan una percepción equivocada de fortaleza de la demanda y nublan la percepción de riesgo. Entonces es mejor mostrar cómo la tecnología funciona y además es mucho más competitiva y que caer en el error de pensar que si nos dan subvenciones eso lo va a fortalecer al sector. Siempre se dice, ¿no?, que si un sector es rentable no necesita subvenciones y si necesita subvenciones es que no es rentable, ¿verdad? Pues Daniel, cerremos esta entrevista con la primera edición, obviamente, de Energía, Autoconsumo y Generación Distribuida. Abre la importancia que se hable muchísimo más del tema. ¿Qué opinión te merece esta primera edición hoy? Bueno, yo estoy impresionado, ¿no?, de la cantidad de gente que está aquí y de la diversidad de empresas con una oferta muy diferenciada y con una oferta muy orientada al cliente. Me parece que esa es la parte más importante. Veo que lo que era antes un sector un poco casi de café para todos se ha convertido en un sector muy orientado a las necesidades del cliente. Pues muchas gracias por estar hoy en las cámaras y micrófonos de Review Energy. Gracias, muchas gracias a vosotros.